Necesitamos una regulación del 1279 con límites, rigor y calidad en la producción científica. Un cordial saludo a todos nuestros lectores que cada domingo leen y escuchan los comentarios de nuestra columna de opinión. Este es un espacio para ustedes, para quienes nos siguen, quienes los leen. Todo este esfuerzo que hemos mantenido de manera continua, permanente en los últimos 10 años, tienen un propósito fundamental: contribuir a una opinión pública con mayor contexto y con mayor elementos de juicio para el debate público. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión para el debate, para contribuir al debate civilizado, al debate inteligente, al debate de las ideas, al debate de los argumentos. Y tiene que ver con lo que ha venido circulando en la última semana con relación a la Universidad de Sucre, una universidad hermana, vecina nuestra, una universidad pública, a raíz de informaciones que han circulado alrededor del salario de los profesores de la Universidad de Sucre. Creo que ese es un tema que hay que asumir con mucha responsabilidad, con mucha prudencia, sin que se vulneren derechos de las personas. Y eso requiere ilustración. Entonces, somos muy dados al caos, al desorden, a la mera opinión. Creo que es el momento de entrar a analizar el tema y a reflexionarlo para que la ciudadanía se forme criterios más objetivos y no criterios subjetivos influenciados muchas veces por la desinformación, por la mera opinión o una información sacada de contexto. Creo que aquí hay que ser respetuoso. En ese sentido va esta columna, un mensaje de respeto, de comprensión de las complejidades y en particular de este tema que genera un efecto en todo el sistema de universidades públicas del país. Y el llamado ahí es a la prudencia, al respeto y al reconocimiento, y que sean las autoridades competentes quienes esclarezcan, quienes investiguen y quienes establezcan responsabilidad. Así que he llamado esta columna "Necesitamos una regulación del decreto 1279". En días recientes, los medios de comunicación difundieron una información relacionada con los salarios de algunos profesores de la Universidad de Sucre, observando valores excesivos en comparación con el resto de profesores del sistema universitario estatal. Esta información generó un sentimiento moral de indignación y rechazo por parte del estamento estudiantil, exigiendo explicación y respuesta a los directivos del ente universitario. Este tema copa la atención de la comunidad académica y opinión pública, lo que requiere asumirse y explicarse con responsabilidad y veracidad. Para ello, debemos ilustrar la comprensión del mismo. El decreto 1279, expedido el 19 de junio de 2002, tiene el siguiente campo de aplicación. En las universidades estatales, a quienes se vinculen a través de concursos públicos de mérito como empleados públicos docentes, el mencionado decreto establece los factores para asignación de puntos salariales de la remuneración inicial, es decir, salario de enganche. Esta remuneración mensual inicial se establece multiplicando la suma de los puntos adquiridos en su hoja de vida por el valor del punto. Los factores valorados son títulos profesionales, estudios universitarios, la categoría dentro del escalafón docente, la experiencia calificada y la productividad académica. Libros, capítulos de libros, obras artísticas, software, artículos científicos, entre otros. En ese orden, este marco normativo y legal establece el procedimiento que define la remuneración salarial de los profesores de las universidades oficiales, el cual es coordinado y liderado por el Comité Interno de Asignación de Puntaje, CIAR, de cada universidad. La intención y espíritu del 1279 no solo es permitir salarios dignos, acordes al nivel de formación profesional, sino un estímulo e impulso
para la producción académica, cultural, tecnológica y científica que aporte con criterios de pertinencia en la transformación social y económica de los territorios. Espíritu desvirtuado en muchas ocasiones con producción de nuevos conocimientos, sin aporte e impacto en las dinámicas del desarrollo de la ciencia y mucho menos en los territorios de influencia. Nuevos conocimientos publicados en revistas depredadoras sin reconocimiento en el mundo de la ciencia, muchas de ellas construidas virtualmente para cobrar por publicaciones sin ninguna trascendencia, artículos elaborados por inteligencia artificial, trabajos repetidos, coautorías, entre otras prácticas validadas como construcción de ciencia, lo que en la práctica no es más que una caricatura degradante de mercantilizar la ciencia y producción de conocimiento. Ahora bien, esta conducta no podemos generalizarla. En las universidades públicas tenemos profesores e investigadores que hacen investigación científica con rigor y calidad académica. De esta forma generan patentes, prototipos, libros y artículos científicos publicadas en revistas de alto impacto y citadas por la comunidad científica. En este sentido, el tema debe asumirse con responsabilidad y criterio selectivo. El tema es amplio y profundiza una discusión planteada y deliberada en la comunidad académica, no solo legal, sino ética. El 1279 no es problema, sino la regulación y aplicación manipulada y abusada sistemáticamente. En consecuencia, estamos frente a una conducta éticamente reprochable, al mejor estilo de la tradición latina, hecha la norma, hecha la trampa, sin reparo y sin escrúpulos. Es decir, actuaron sin principios éticos. Por supuesto, en el caso de la Universidad de Sucre, a los profesores señalados debe dárseles las garantías del debido proceso y presunción de inocencia. Además, los organismos de control deben adelantar las auditorías correspondientes para determinar las responsabilidades respectivas. El debate está abierto y requiere, en el marco de la autonomía universitaria, la crítica y autocrítica. No es tapando y ocultando la complejidad, la forma de resolver el caso, sino asumirla con responsabilidad y ética profesional para corregir y no repetir. Necesitamos una regulación del 1279 con límites, rigor y calidad en la producción científica. La esencia de la universidad es la ciencia y debe reafirmarse en ella para no perecer. Para ello, debemos difundirla con pertinencia, criterio social y condición humana sin mercantilismo. Era la reflexión frente al tema en cuestión, que ha suscitado todo tipo de comentarios, de señalamientos y de especulación. Y creo que esto hay que contextualizarlo para que la misma comunidad académica, sus estamentos, los estudiantes, los trabajadores, la opinión pública sepa qué es esto realmente. Y fue lo que traté de hacer en esta reflexión. Existe un decreto, que es el decreto 1279, que fue expedido en el año 2002. Ese decreto lo que establece son los criterios que definen o establecen los salarios de los profesores universitarios. Entonces, claro, los profesores universitarios tienen títulos de pregrado, especializaciones, maestrías y doctorados, pues el decreto establece unos puntos para cada uno de esos títulos universitarios. Los profesores universitarios tienen producción. Cuando entran a las universidades, participan en los concursos, tienen libros, capítulos de libros, artículos, eso tiene una puntuación. Esa puntuación, que son estos criterios, son los que definen el salario del profesor. El profesor entra con un salario de enganche. Pero el mismo 1279 genera un estímulo y dice que el profesor puede incrementar ese salario con base en su producción académica y científica. Y es allí donde no se estableció un techo, sino que se dejó abierto. Y sumado a eso, ha faltado criterios rigurosos de evaluación de esa productividad científica. Allí, pues las universidades, en el marco de su autonomía,
tienen los comités internos de asignación de puntaje, que es un comité constituido por profesores elegidos democráticamente dentro de los profesores por periodos establecidos, que son los que evalúan esa producción científica. Algo importante a anotar aquí, este decreto cuando se expidió en el año 2002 fue un decreto que el Estado no financió, un decreto desfinanciado. Este decreto que define el salario de los profesores, pero que crece de acuerdo a la productividad científica de los profesores, lo asumen las universidades con recursos propios. O sea, el Estado no asiste financieramente el soporte de este decreto de manera particular, sino que a las universidades le ha tocado indiscutiblemente asumirlo. Entonces, se ha abusado del decreto indiscutiblemente, y esto no hay que generalizarlo. Yo traté de ser muy claro en este análisis. Decir que todos los profesores universitarios están en este juego, eso es una falacia, es una mentira. En las universidades existen profesores investigadores que hacen investigación con rigor, que generan patentes, prototipos, artículos en revistas de alto impacto, que hacen proyectos de investigación con universidades del mundo, del país, etc. Es decir, aquí no se puede generalizar. Aquí no se puede venir hoy a estigmatizar al estamento profesoral del país, porque eso sería desconocer el esfuerzo que han hecho las universidades públicas y los profesores universitarios por una formación de calidad, por una investigación científica de calidad, los impactos que hacemos en los territorios con la generación de nuevos conocimientos. Pueden suceder casos, donde se haya abusado del 1279 en su regulación, y es ahí donde hay que corregir. Por eso es importante que el Ministerio de Educación expida una regulación que ponga límites a esto, para que no se abuse. Entonces, digamos, el decreto 1279 no es el problema es la manera como se ha manejado el 1279. Es decir, este es un asunto más en el ámbito de la ética realmente. Es decir, esto no solamente es la regulación, sino la autorregulación. Esto requiere la crítica, pero también la autocrítica de la comunidad universitaria. Creo que ese es el mensaje de fondo. Y en el caso de los profesores de la Universidad de Sucre, pues, que se hagan todas las investigaciones. Yo creo que de eso se trata, que haya transparencia, esto sea sano, y no se quede simplemente la idea divagando y que cada quien forme criterio. Yo creo que aquí hay que actuar con responsabilidad. Aquí hay que respetar la presunción de inocencia, hay que respetar el debido proceso, hay que darle las garantías para que pues, sean las instancias competentes las que determinen si hubo un abuso o no hubo un abuso del 279, pero no es condenando ni lapidando moralmente a la gente cómo vamos a resolver el problema. Así que también el sentido de esta columna es un llamado a respeto, en el sentido de no generalizar. En el mundo académico realmente pueden darse situaciones, y por supuesto aquí hay que actuar con toda la transparencia, y hay que, si las indagaciones y las investigaciones arrojan responsabilidades, pues las sanciones acá haya lugar, pero aquí no se puede venir a estigmatizar y a generalizar sobre situaciones particulares o hechos aislados, sino es mirando todo el universo y el esfuerzo que hacen las universidades públicas por producir ciencia y producir conocimiento. Así que pongo a consideración de ustedes esta reflexión que apunta a eso, precisamente a mirar realmente el contexto en términos de responsabilidad y con prudencia de lo que ha venido pasando con el decreto 1279 del 2002.